¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que muy, pero muy bien. En esta ocasión tengo por privilegio el dar inicio a digamos, a este plan, a este podcast, si lo queremos llamar así, en la que no me van a ver la cara. Voy a estar grabando básicamente. Esto me va a dar la posibilidad de hacerlo de forma más cómoda y rápida que estar grabando, acomodando, ¿verdad? Y poniendo la escena y poder grabar de una vez. Bueno, el propósito de este podcast es comenzar unos estudios que vamos a llevar a cabo en el libro de Deuteronomio, en el cual voy a estar exponiéndolo de forma, digamos, exegética, si Dios lo permite, ¿verdad? Con la ayuda, por supuesto, de los comentarios de Rushdoony, de otros grandes comentaristas como estos alemanes antiguos, Keilan Delitzsch, que son muy buenos y de quienes voy a estar confiando mucho en el texto hebreo, porque la verdad que yo de hebreo conozco poco o nada. Algo pasé en la facultad de teología, pero la verdad que no, no les voy a mentir y no voy a inventar, así que voy a descansar y voy a estar sostenido bajo los hombros de hombres grandes. Voy a estar usando también, por supuesto, los léxicos que tengo en mi biblioteca, el famoso Strong, otro que se llama Chávez, tengo también un léxico, bueno, hay de todo y me voy a estar apoyando en ello. Entonces vamos a empezar en Deuteronomio, capítulo 1, versículos 1 al 8, en el que vamos a estar exponiéndolo de forma exegética y proponiendo, ¿verdad?, una traducción que no es exegética en el sentido de que yo quiera aquí hacer creer que lo he analizado desde el texto original, porque no tengo esa capacidad, no les voy a mentir, ¿ya? Pero sí más que una traducción, una paráfrasis interpretativa, intentando ser lo más fiel posible al texto hebreo en mis limitaciones y en las interpretaciones que hacen Rushduni, que hacen de Keilan Delitzsch, entre otros eruditos que he leído en ese sentido. Estos estudios, por supuesto, son fruto de años que llevo estudiando la ley de Dios, así que tampoco es que me los esté sacando del bolsillo, son tiempos, el tiempo invertido en esto, ¿no? Así que vamos a estar llevándolo a cabo con la ayuda de Dios y que se me permita, y con este formato que me hace más fácil hacerlo. Empecemos entonces. Bueno, el texto introduce el primer discurso, capítulo 1 de Deuteronomio, el primer discurso de Moisés en las llanuras de Moab. Establece el contexto geográfico, cronológico y judicial para la entrega de la ley a la nueva generación antes de la conquista de Canaán. Nosotros estuvimos estudiando en la comunidad el libro de Éxodo, llegamos hasta los 10 mandamientos, ¿verdad? Y hay un episodio en el que Moisés baja de la montaña cuando Dios le entregó las dos tablas, baja y ve al pueblo en medio de una orgía idolátrica, ¿verdad? Adorando al becerro de oro, y quiebra las dos tablas. Bueno, en este episodio, Dios nuestro Señor le entrega nuevamente la ley y hay una nueva entrega de ley en ese sentido. Hay que tenerlo presente. Y vamos a ir viendo algunas traducciones para poder acercarnos digamos, más interpretativas que exegéticas del griego en sí mismo, ¿no? Dice así el primer versículo: estas son las palabras, mandatos que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán. Llegamos ahí porque lo demás está en su texto, que eso no necesita una interpretación. Versículo 2. Hay 11 días de camino desde Horeb hasta Cades Barnea. Sin embargo, el juicio pactual tomó 40 años, ¿verdad? Versículo 3. Y sucedió en el año 40, el mes 11, que Moisés habló según todo lo que Jehová le había ordenado imperativamente. Versículo 4. Después de haber herido, o sea, ejecutado un juicio contra Sejón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán,
Esto es importante saberlo. Versículo 5, Moisés comenzó a declarar, a exponer de forma judicial, por decirlo así, judicialmente, esta ley. Versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, suficiente tiempo habéis permanecido en este monte. Importante este versículo también, esta parte de este versículo. Versículo 7, volveos y partid para tomar posesión, ¿no? Ejercer dominio, podríamos decir, ¿no? En la tierra de los amorreos y sus vecinos. Versículo 8, mirad, yo he entregado la tierra delante de vosotros. Entrad y poseed la heredad que juré a vuestros padres. Ustedes se habrán dado cuenta que estuve leyendo partes de los versículos, no enteros, con el objeto de sacar digamos, digamos las palabras más relevantes de este párrafo, de este texto, no porque las otras no sean importantes, no estoy diciendo eso, sino las palabras más relevantes de este estudio, de esta exégesis que estamos haciendo, ¿ya? Ya vamos a ir leyendo texto por texto en su totalidad, ¿m? No se desesperen. Bueno, sabemos que, por supuesto, el autor de este libro es Moisés. No hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Digamos, está hablando aquí 40 años, después de estar 40 años en el desierto. Esto aproximadamente en el año 1406, más o menos, un año más, un año menos, ¿no? Antes de Cristo. 1400 años, estamos hablando, harto tiempo. Y por supuesto, ya sabemos el contexto, la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Pasaron los 40 años, que es más o menos de forma simbólica y operativa también, material, de una generación. La nueva generación está a las puertas de la tierra prometida, está ahí, por entrar. Necesitan una reexposición del pacto, de la ley de Dios. Cada generación necesita una. Por eso es que los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos la ley del Señor, ¿no? Que es lo que le da título a este libro, Deuteronomio, segunda ley, si lo traducimos al español, para evitar, por supuesto, la idolatría estatista, pagana, ¿no? De las naciones circundantes. Se necesitaba enseñar la ley a este pueblo. Y por supuesto, bueno, esto aquí presenta un discurso, este libro, este libro de la ley, un discurso pactual, un tratado de soberanía, que sigue la estructura de los tratados de vasallaje del antiguo cercano oriente, como demostró Meredith Kline, un teólogo, ¿verdad? Donde el gran rey, Dios nuestro Señor, Jehová, establece los términos de su pueblo, los términos legales de la relación y el pacto con su pueblo, ¿no? La estructura principal que denotamos en estos versículos es la siguiente. Versículos 1 al 2 presenta el escenario del juicio y la geografía como testimonio de la infidelidad humana frente a la fidelidad divina. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, en Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disahá. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Este texto es lo que venimos diciendo, ¿no? Es el escenario del juicio y la geografía como testimonio de la infidelidad humana frente a la fidelidad divina. ¿Cuál fue la consecuencia de la infidelidad humana? Ya lo vamos a ver. Ya, manténganse ahí. El versículo 3 y 4 presenta el contexto de victoria judicial, la derrota de los tiranos amorreos como preludio de la conquista de Canaán y el dominio, ¿no? El dominio al cual Dios había llamado a su pueblo. Versículo 5 presenta el propósito ministerial, la exposición magistral de la ley de Dios, la Torá. Y los versículos 6 al 8 presentan el mandato de dominio, el orden de dejar la contemplación pasiva y avanzar hacia la conquista del territorio de la tierra prometida. Empecemos a revisar cada uno de estos versículos de manera más detenida. Versículos 1 al 2, ya los acabamos de leer. El versículo que más llama la atención es el versículo 2, cuando dice 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Veamos que se detallan los lugares en el versículo 1 que recuerdan el fracaso de Israel
¿cuál fracaso te estarás preguntando? Bueno, el versículo 2 lo dice, ¿no? El versículo 2 es como una especie de, de tocar la llaga, la herida, poner el dedo en la herida sobre digamos, sobre un viaje que duraba 11 días, se demoró 40 años. Si aplicamos digamos, algunos principios económicos básicos, ¿no? Y algo que me encanta a mí, porque yo soy economista también, esto es un tocar la llaga, ¿verdad? O meter el dedo en la llaga sobre la eficiencia económica y espiritual perdida. Se ha perdido un montón al respecto, ¿no? El tiempo es un bien económico y han perdido 40 años. ¿Por qué causa? Por el pecado, ¿no? ¿Por qué no pudieron crecer? Por el pecado. ¿Por qué no pudieron avanzar? Por el pecado. 11 días versus 40 años. Aquí hay una palabra clave en estos dos versículos, que es la palabra ha-devarim, ¿no? Que es un sustantivo. Las palabras. En contexto del pacto, en este contexto de pacto, obviamente es obvio, no es una sugerencia. Son cláusulas legales del contrato soberano. Es una constitución, literal, no es aquí algo bonito de palabras, consejos de Dios nuestro Señor. Es una constitución de la nación, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación de esto? Pues que la desobediencia al pacto generó podríamos decirlo así en términos económicos, descoordinación social masiva, en la que se dedicaron a vagar 40 años en el desierto. El pueblo malgastó su capital temporal en el desierto. Una sanción judicial que demuestra que sin la ley de Dios no hay posibilidad de prosperidad, no hay posibilidad de un cálculo económico posible a largo plazo. Vas a terminar en el desierto. La brecha entre 11 días y 40 años es la medida de la destrucción de riqueza causada por la rebelión espiritual. ¿Por qué hago énfasis en lo económico? Lo digo porque el pecado tiene efectos materiales, así como también la obediencia. No solamente el pecado, la obediencia también los tiene. Y hay que hacer énfasis porque la Biblia sí lo establece. Por eso que está poniendo aquí en el versículo 2 digamos, ese dedo en la llaga, ¿no? Que no cualquiera se da cuenta si lo lee así de pasada, hay que ponerle atención, que es lo que está diciendo. Versículo 3 al 4 dicen: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en en Edrei, disculpen. Fijémonos que Moisés no habla por iniciativa propia, sino por delegación. Muchas veces hemos escuchado la ley de Moisés. Muchas veces hemos escuchado también que Moisés es el legislador de Israel. Cuidado ahí, ¿no? Moisés era un siervo, un servidor de Dios nuestro Señor, quien era el verdadero legislador y el verdadero soberano de Israel, ¿no? La mención de Sejón y Og, de estos reyes, no es casual, no es una cuestión así azarosa, podríamos decir, ¿no? Es la prueba de que Dios ya ha comenzado a desmantelar a los reyes autónomos, esos que, como el Salmo capítulo 2 o el Salmo 2, declaran autonomía frente a Dios y se declaran en guerra contra Dios. Ya ha comenzado esa destrucción. Israel iba a ser, digamos, la luz de este mundo, era el llamado que tenía. Fijémonos que dice: Moisés habló conforme a todo lo que Jehová le mandó. Moisés era un juez y como tal debía hablar lo que Dios hablaba. De lo contrario, iba a ser un prevaricador. La ley de Moisés no es la ley de Moisés en realidad, es la ley de Dios. Moisés era un mediador solamente. La autoridad del gobernante, de Moisés en este caso, del juez, es estrictamente derivada y debe someterse al soberano. El gobernante o juez no tiene autoridad original, no tiene autoridad originaria, solo el creador la tiene. Por eso que nosotros insistimos que solo Dios tiene la soberanía, la facultad real de legislar, de determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, en virtud de que Él es Dios y no
somos nosotros, Dios. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 5 dice, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Fijémonos la palabra clave aquí, que es muy importante. Esto hace énfasis tanto Rushduni como Kailan Delich, los comentaristas también de Deuteronomio que estoy siguiendo. La palabra be'er en hebreo es un verbo, es infinitivo este verbo, y quiere decir explicar, infinitivo, ¿no? Aclarar, grabar, esa es la idea, ¿no? La raíz be'er implica cavar un pozo. Es interesante esto, ahí lo estoy sacando de la Strong, ¿no? Es cavar un pozo o hacerlo claro y profundo, como la idea que tiene de la raíz be'er, ¿no? Es el antídoto contra el positivismo jurídico, donde las leyes son oscuras y dependen del arbitrio del juez. Moisés, al contrario a lo que nos mete el Estado moderno con sus leyes tan complejas de entender, que solo la podemos entender a través de un intermediario, Moisés hace que la ley sea accesible y transparente para que cada padre de familia pueda ejercer el autogobierno sin depender de una casta sacerdotal o de una burocracia o de un abogado, ¿no?, que monopolice la interpretación. Fíjense el principio fundamental de la ley de Dios. Leo de nuevo, de este lado del Jordán, dice el versículo 5, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, enseñar esta ley. La palabra declarar es la idea que estamos hablando del verbo be'er en hebreo. Versículos 6 y 7 dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Aquí está hablando Moisés directamente, ¿no? Estas son palabras de Moisés al pueblo. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, en el monte en que estaban en estos momentos, ¿no? Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabat, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Fijémonos aquí que Dios está literalmente a través de Moisés confrontando el sedentarismo espiritual de Israel. Israel ya llevaba 40 años en el desierto y ya se estaban acostumbrando, ¿no? Ya uno se acostumbra en cualquier lugar, unos meses solamente uno ya toma ya posesión y se siente tranquilo y acostumbrado, ¿no? Ese es su lugar de confort, ¿no? Israel llevaba 40 años y ya estaba instalado, ¿no? Dios confronta este sedentarismo espiritual, ¿no? De no obedecer el pacto al cual habían sido llamados, por el cual habían sido redimidos de Egipto. Horeb fue necesario para recibir la ley, pero la ley está diseñada para el dominio del mundo, ¿no? Del mundo exterior, no nuestro mundo interior, mi corazoncito. no para aislarnos ni irnos a una especie de retiro espiritual o un aislamiento místico. No, es para vivir en este mundo, para eso se dio la ley, no para vivir en un desierto. Por tanto, la implicación obvia aquí es que se rechaza el pietismo, esa idea evangélica que llamo yo, ¿no? De creer de que el cristiano vive fuera de este mundo en el sentido material, un pietismo escapista, que el cristiano no tiene nada que hacer en este mundo, más que predicar y salvar algunas almas y luego reunirse en unos 4 paredes y esperar a que el mundo colapse. No. El monte, la iglesia, es para la instrucción, ¿no? Horeb, podríamos decir, ¿no? En el monte. Es para instruirnos. La llanura, que sería la sociedad, el mundo donde habitamos, es para el dominio, es para llevar a conquistarlo. Eso es, digamos, la implicación que tienen estos dos versículos. Versículo 8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí hay 2 palabras clave, ¿no? Que son 2 verbos en realidad, que es mirad, ved, ¿no? Un mandato, mira, observa, ¿no? Y otro verbo importante aquí es yarash en hebreo, que es la idea de otro mandato, de poseed, heredad, tomad posesión. Aquí
La, digamos, la idea es un imperativo directo, un mandato. Está ordenando a tomar la posesión de la tierra. Es un mandato judicial de Dios nuestro Señor que le está dando, por supuesto, al pueblo de Israel en ese contexto. ¿No? No, no en este contexto específico, nosotros no podemos extrapolarlo y decir que tenemos que ir a tomar Canaán. No, está mandándole a Israel en este contexto. Ya vamos a hacer algunas distinciones necesarias respecto al pacto, ¿no? Y de este mandato en específico. Fijémonos que debemos enfatizar que Yarash, esto es el mandato de heredad, de tomar posesión, ¿no? De poseer esa tierra, implica desalojar al ocupante ilegítimo. En Canaán habían ocupantes ilegítimos, ocupantes que declaraban que la tierra era suya, que ellos eran los soberanos y no el Señor. Y Dios nuestro Señor dijo, tapita, no con ustedes, ustedes no son los dueños de la tierra, yo soy el dueño de la tierra y ustedes son míos. Y si ustedes se rebelan, tendrán juicio. Y eso es lo que está teniendo ahora la tierra de Canaán. El dominio no es un permiso que tienen, digamos, estatal, no, no es un permiso de una patente que le va a dar como las patentes de corso que tenían los corsarios, los piratas, ¿verdad? De parte de la reina de Inglaterra, para ir y asaltar barcos españoles. No es eso. El dominio que se presenta aquí, el poseer esa tierra, ¿no? Es una toma de posesión pactual, una orden directa de Dios nuestro Señor, el único soberano y que tiene el poder y la soberanía de hacerlo así, de emitir un juicio como ese. Ningún hombre tiene ese poder. El hombre cristiano actúa como un colonizador, también igual que los israelitas, bajo el título supremo de Dios, por supuesto, ¿no? Poseer la heredad es un acto de justicia. Restaurar la tierra al gobierno de su palabra, de la palabra de Dios nuestro Señor, la palabra ley de Dios, también es una labor cristiana, pero que aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Existe una discontinuidad administrativa en el pacto, pero una continuidad ética en el mandato de dominio. Mientras que en el antiguo pacto, y aquí quiero que pongan mucha atención, mientras que en el antiguo pacto Dios ejecutó un juicio punitivo directo contra Canaán, contra las naciones cananeas, usando a Israel como su instrumento de sanción física y heredad típica, en el Nuevo Testamento la estrategia es la redención pactual de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos. Es la redención pactual de aquellos. La iglesia no coloniza mediante la espada ni la guerra física, no va con armas carnales a someterlos, como por ejemplo enseña algunas denominaciones islámicas, no todas, porque no todos los islámicos enseñan lo mismo. Algunas denominaciones islámicas enseñan que es a través de la guerra, ¿no? El Estado Islámico, por ejemplo. No, la iglesia no está llamada a eso, esos son métodos propios de la tiranía caída, ¿no? Los métodos propios de tiranos, ¿no? Sino que lo hace mediante la conquista judicial, podríamos decirlo, sí, conquista judicial, pero a través del discipulado, no a través de la amenaza, ¿no? A través del discipulado y la enseñanza de la palabra ley de Dios, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que los increpo a que lo lean atentamente desde esta perspectiva. Esta es una ocupación cultural y espiritual, donde las naciones son sometidas al señorío de Cristo a través de la regeneración y la reconstrucción institucional, desplazando la soberanía del hombre por la soberanía de Dios. Esto es lo que exactamente enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, que también les invito a leerlo detenidamente. Finalmente, haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto, una síntesis teológica, ¿verdad? Presentar las tesis. Primero, con cuatro tesis. Primero, la soberanía es territorial. Dios no solo reina en los corazones de los hombres, reina sobre la tierra. Salmo 24 lo deja muy en claro. Y reina sobre su distribución geográfica. No son las naciones las que establecen cómo se vive en la tierra, sino que es Dios nuestro Señor. Segundo, el juicio es histórico, no es a futuro meramente. También estamos esperando un juicio futuro, pero el juicio también es en la historia.
Lo vemos en las distintas naciones como en las cananeas. También lo podemos ver en el mismo Israel, en el desierto. Los 40 años son una sanción pactual visible, material, histórica. El pecado tiene consecuencias materiales y temporales, y también lo tienen, como hemos dicho, la obediencia. Tercera tesis que sacamos de esta exégesis. La ley es exegética. Lo que estamos haciendo aquí es necesario hacerlo porque la ley de Dios nos enseña a sí mismo a hacerlo, y la ley de Dios mismo nos muestra, ¿no? Nos ilustra cómo se hace. La Torá, la ley de Dios, debe ser explicada. Beer, el verbo beer en hebreo, de explicar, de enseñar, ¿no? De mostrar, para que el pueblo sepa cómo juzgar sin recurrir a la arbitrariedad de un tirano, sin entregarse a, dinos tú la justicia. No, yo la debo conocer, estoy llamado a conocerla. Cuarto y último, el poder, ese poder autónomo, ese que enseñó la serpiente, ¿verdad? Que empezó con Caín, ¿no? Luego con Lamec, y luego con los poderosos de Génesis capítulo 6 y la torre de Babel, ¿no? Y en nuestros días el Estado, que no es más que un ídolo como Moloch, es un principio que se presenta como enemigo de las promesas de Dios, ¿no? El poder autónomo del hombre es el enemigo de las promesas. Sejón y Og representaban el obstáculo político a la heredad de las familias de Israel. Lean ustedes la historia y van a ver que era un obstáculo tremendo. Su caída es necesaria para la libertad pactual. Y queremos decir aquí, la caída de los ídolos es necesario para la obediencia. Necesitamos derribar a ese becerro de oro, ¿no? Debe derribarse, destruirse, convertirse en ceniza, ¿verdad? Para que podamos vivir una vida de pacto. No podemos servir a dos señores, ¿no? En ese sentido. Y haciendo unas aplicaciones aquí a nuestro tiempo, intentando hacer la exégesis lo más posible, sometiéndonos a la cultura y al contexto histórico, ¿verdad? Ahora ya trasladando un poquito, haciendo algunas aplicaciones a nuestro tiempo. Unas aplicaciones teonómicas, por supuesto, y desde la perspectiva reconstruccionista, que es la que extraemos de las escrituras, se nos presenta el principio de ir en contra de todos los Moloch, de todos los becerros de oro, y por supuesto en nuestro tiempo contra el Moloch del Estado. En este pasaje la tierra se entrega a las familias de las tribus, no a un aparato burocrático centralizado. Este es un principio de la ley de Dios que estamos negando hoy en día, ¿no? Es prácticamente entregarle la tierra a un aparato y él la administra, no las familias. La propiedad privada es una concesión divina directa que el Estado moderno, este Moloch actual, intenta confiscar mediante impuestos y regulaciones. La ley de Dios prohíbe eso. La ley de Dios no aplica impuestos a nuestra propiedad, a nuestra herencia. Eso es una declaración, bueno, es un ídolo, por supuesto, Moloch, lo quiere todo. Desde la perspectiva económica, ya más o menos hemos conversado, sale a la luz la eficiencia, digamos, económica y dinámica. La diferencia entre 11 días y 40 años muestra que el rechazo a la ley de Dios es el factor que impide el progreso y la coordinación social, la evolución social, el progreso, la prosperidad, la paz, ¿no? De una sociedad. No lo hace los inmigrantes, no lo hace el otro, el vecino, no lo hace el otro, el hombre, mi prójimo, digamos que impide el progreso. No. Es el pecado el que impide el progreso. Es el quebrantar la ley de Dios. No que vengan inmigrantes, no que venga mi vecino. No. Aquí no somos discípulos de Hobbes. No creemos que el hombre es un lobo para el hombre. No, creemos que el hombre debe obedecer la ley de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Y amar al prójimo como a sí mismo implica rechazar a Hobbes y su premisa fundamental, que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Cómo vamos a decir que el hombre es un lobo para el hombre y al mismo tiempo sostener que hay que amar a mi prójimo como a mí mismo? Eso es imposible de sostener al mismo tiempo, a menos que tengamos una mentalidad esquizofrénica. Esa es la realidad, que seamos esquizofrénicos. Otra implicación es el dominio, ya lo hemos conversado un poco, dominio como contrapartida o antítesis del escapismo.
Muchos cristianos prefieren quedarse en el monte, en reuniones interminables sin impacto social, reunirse los domingos a escuchar a un monólogo y creer que están haciendo el reino de Dios. Dios dice, habéis estado aquí demasiado tiempo. La reconstrucción exige trabajar, ir, bajar a la arena, ¿verdad?, pública y empezar a reconstruir, empezar a discipular a las naciones, empezar a hacer algo bueno, ¿no? Algunas preguntas que les dejo aquí abajo, escritas, para que ustedes mediten en ellas, ¿no? No lo vamos a hacer, si no nos vamos a alargar mucho. Se las dejo ahí para que ustedes mediten en esas preguntas con respecto a este estudio. Un abrazo, mi hermano. Espero que les guste esta forma, este estilo de podcast. Y nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a estar revisando los versículos siguientes del capítulo 2. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.